Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Tendencias del Mercado Legal Laboral en Honduras, que realizamos en alianza estratégica con Arias Honduras. Aprovechamos para agradecer a todos los participantes por su presencia en esta importante capacitación. Como AmCham, esperamos que este webinar sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes les informamos que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están en sus computadoras o en la parte superior si están desde sus teléfonos. Al finalizar el webinar tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas. También les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube del webinar. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, quien nos estará dando las palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Berta, y muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana AmCham, me es grato darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, Tendencias del Mercado Legal Laboral en Honduras, el cual realizamos el día de hoy en alianza estratégica con Arias Honduras. Para abordar este tema en AmCham nos sentimos muy complacidos de tener como oradoras el día de hoy a dos distinguidas profesionales especialistas en esta materia, a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos sobre los temas de teletrabajo y salario emocional. Agradecemos también a cada uno de ustedes su presencia en esta importante conferencia. Les damos la más cordial bienvenida a Fanny y a Valeria, nuestras oradoras del día de hoy, así que muchísimas gracias y bienvenidos sean todos. Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos. Espero que sea de interés el tema que vamos a abordar hoy. Hablaremos un poco de las tendencias en el mercado legal laboral y enfocaremos específicamente nuestra charla en teletrabajo y salario emocional, que son, digamos, dos temas que están muy en auge. Desde la pandemia sabemos que el teletrabajo ha sido una tendencia muy marcada. Y el salario emocional también es algo bastante novedoso que ya estamos empezando a notar en nuestras tendencias en el mercado legal. Específicamente les hablaré del teletrabajo y al final pues podrán hacer sus consultas. Espero que sea de provecho. Creo importante que definamos qué es el teletrabajo y enfocado en temas de tecnología, porque en realidad no tenemos una regulación especial en Honduras. Sin embargo, la OIT define el teletrabajo como el uso de tecnología de la información y las comunicaciones, entonces teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, portátiles y de escritorio, para trabajar desde fuera de las instalaciones de las oficinas que ocupa el empleador. El diccionario de la Real Academia Española, por su parte, define el teletrabajo como el trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa, utilizando redes de telecomunicaciones para cumplir con las cargas laborales asignadas. Como les decía, pues en Honduras no hay una regulación especial sobre la materia. Sabemos que existe ya desde hace un poco más de un año un proyecto de ley que quiere promover la Secretaría de Trabajo para que se regule el teletrabajo. Y también tenemos conocimiento que la OIT ha estado gestionando asistencia a la Secretaría de Trabajo precisamente para promulgar una ley especial. Enfoquémonos ahora, tal vez si avanzamos con las filminas, creo que ya vamos por acá. El teletrabajo en Honduras no está regulado, sin embargo, no encontramos que sea contrario a lo que la legislación establece, entonces no es, digamos, prohibido. El Código del Trabajo, por ejemplo, establece que el trabajador es toda persona natural que presta a otras u otras, naturales o jurídicas, servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo. Siendo así, entonces los trabajadores pueden trabajar de manera remota siempre y cuando las labores o las funciones a su cargo lo permitan,
y se establezcan las condiciones específicas de este tipo de trabajo en el contrato laboral. Sobre el lugar de trabajo, ¿qué dice el Código de Trabajo? Es el lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. En tal sentido, podemos entender que el lugar de trabajo puede ser bien en las instalaciones donde opera el empleador o desde un lugar remoto. La única referencia que encontraremos en la legislación local sobre teletrabajo la encontramos en un decreto número 31/2020, que fue emitido durante el estado de emergencia en el país, que contiene la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección frente a los efectos del coronavirus, la que en su artículo 8 establece expresamente una autorización para la implementación del teletrabajo, quedando establecidos algunos lineamientos generales para la implementación de esta modalidad en Honduras. Y esto es lo único que nuestra legislación establece. Este artículo específico señala que es potestativo de las partes su implementación y que puede quedar establecido en forma total o parcial. Para su implementación debe existir un acuerdo entre las partes, es decir, debe haberse suscrito un acuerdo de teletrabajo, bien que sea contenido en el contrato de trabajo o en una adenda al mismo. El contrato de teletrabajo o adenda debe incluir estos acuerdos particulares: reglas de propiedad o uso y cuidado del equipo, la forma en la que se pagará los costos de interconexión, la propiedad de los datos o información transmitida y procesos para garantizar el almacenamiento de esta. Esto es lo que textualmente se lee en el artículo 8 del decreto que les mencionaba. Entonces, este régimen permite, como podrán apreciar, aunque no haya una regulación especial, que sea implementado en los contratos que ya mantienen con los trabajadores o mediante una adenda. Otra particularidad es que podemos apreciar que no hay, en teoría, ningún horario que vaya a regir este régimen como jornada de trabajo. Sin embargo, se entiende que se debe respetar siempre la jornada máxima legal. Y además se debe tener en consideración que son aplicables los beneficios y protecciones legales de rigor otorgados a los trabajadores según las actividades similares. Esa es la única referencia que encontraremos en la regulación vigente en el país. Si avanzamos un poquito con las filminas, vamos a llegar a las nuevas tendencias. Según Blair Vernon, director ejecutivo de una importante empresa de servicios financieros en Nueva Zelanda, y esto lo pongo nada más como una referencia de lo que está ocurriendo a nivel mundial, él señala que el paso de una fuerza laboral totalmente flexible ha sido una necesidad provocada por la pandemia del COVID-19, pero solo acelera lo que hemos creído durante mucho tiempo corresponde, que es la flexibilidad total en la extensión natural de la adopción de diversidad en todas sus facetas. Él señala que es importante equilibrar la aparente libertad de la flexibilidad de la fuerza laboral con la necesidad de mejorar la productividad, no solo mantenerla en el verdadero desafío para los líderes de cualquier empresa contemporánea. De acuerdo con investigaciones y encuestas preliminares de la OIT, un porcentaje muy elevado de empleados querrían trabajar con mayor frecuencia, eso después de que se han levantado las restricciones que fueron originadas con la pandemia. Además, algunos perfiles de empleados se ha dado cuenta la mayoría de patronos que cuentan con trabajos que en realidad pueden realizarse fuera de los espacios de oficina tradicionales y que ahora también pues se sienten más cómodos con el manejo de la tecnología. Muchos dirigentes que anteriormente se oponían a que sus equipos trabajaran desde casa han experimentado que esto se puede lograr y apoyan a los que teletrabajan con más frecuencia. Hay un estudio de como 1,000 propietarios de pymes en 19 ciudades de Reino Unido, y ese estudio señala que casi cada una de 3 pymes, el 29% aproximadamente, tiene previsto aumentar el trabajo flexible a partir del 2020. En línea con lo anterior, podemos entonces definir que la tendencia
en el mercado laboral local ha establecido dos distintas modalidades. Creo que nos fuimos un poquito adelante con la filmina, si podemos atrasarlo, ahí está. Vamos a encontrar que hay dos tendencias muy marcadas. Está el trabajo remoto y la modalidad híbrida. Cuando hablamos de trabajo remoto, en esta modalidad es cuando los empleados desempeñan el 100% de sus trabajos fuera de la oficina, siendo regularmente prestados los servicios bien desde la casa de habitación del empleado y únicamente pues se debe presentar a la oficina en casos excepcionales o bien desde una oficina remota que el empleado haya decidido destinar para esos fines. Y la modalidad híbrida es una modalidad bajo la cual los empleados desempeñan parcialmente sus labores en forma remota, debiendo presentarse a las oficinas o a las instalaciones de la empresa en determinados días y para determinadas labores. ¿Cómo se implementa? Ante la falta de una legislación, por lo menos en Honduras, los empleadores están implementando políticas laborales internas, diseñadas pues a la medida de la modalidad de trabajo que buscan implementar. Entonces vemos con mucha más frecuencia que es necesario, dependiendo del empleador y de las características del trabajo que desempeñan sus empleados, que se designen políticas generales que aplican a toda la fuerza laboral o a algunos perfiles de empleados en particular, o bien se va viendo caso por caso y estableciendo esa modalidad en el contrato de trabajo o en la adenda del contrato de trabajo. Ahora sí vamos a pasar a las buenas prácticas. Creo que ante esta carencia de regulación, al final del día, todos los gerentes de recursos humanos y las personas que manejan personal y las que dirigen las empresas, pues tienen que encontrar la manera de adoptar esas políticas que sean guiadas por buenas prácticas y de esa manera regularizar esta nueva tendencia que es cada vez más fuerte. La mayoría considera pues que es una tendencia que vino para quedarse. Como lo mencionamos, el teletrabajo debe ocurrir mediante un acuerdo voluntario entre el empleador y el trabajador. Además, se debe acordar específicamente el lugar de trabajo. Puede ser en el domicilio del empleado o en cualquier otro lugar. Pero lo importante es que queden claramente definidas todos estos parámetros. Hay otros aspectos que también deben establecerse en forma expresa, como por ejemplo las horas de trabajo o el calendario de trabajo, los instrumentos de comunicación que deben utilizarse, la labor que debe realizarse, el resultado esperado, por ejemplo, y mecanismos de supervisión y disposición para la presentación de informes, por ejemplo, sobre las labores a realizar. Es decir, todos estos lineamientos que normalmente los tenemos claros o que es fácil de transmitir estando en el lugar de trabajo, deben quedar definidos cuando el empleador adopta una medida flexible como es el teletrabajo. Según la práctica, una práctica muy interesante desarrollada por la OIT para el teletrabajo, que fue preparada durante la pandemia y que se ha implementado después de ella, las prácticas de gestión deben ajustarse a la situación, en particular el establecimiento de prioridades, el volumen de trabajo, las tareas, los plazos. Entre las medidas típicas que las empresas pueden adoptar, vamos a señalar algunas. Por ejemplo, pedir a los empleados que preparen un plan individual de teletrabajo que debe ser discutido y acordado con el supervisor directo. Aclarar prioridades y no priorizar labor que no sea esencial o realista. Acordar un sistema común para señalar la disponibilidad para trabajar y tener reuniones, por ejemplo, de seguimiento con los directivos o con los colegas que integran equipos de trabajo. Dividir precisamente esos equipos más grandes en otros más pequeños y multifuncionales, cada uno con una clara misión y línea jerárquica. Además, alentar a los empleados a expresarse cuando se sientan sobrecargados con un sistema de alerta temprana para detectar el riesgo de agotamiento y saber cuándo hay que reasignar tareas o miembros de equipo. Importante también, según esta guía, llevar a cabo un diagnóstico de habilidades entre los empleados para potencialmente reubicar a los trabajadores con tiempos disponibles en equipos que tengan sobrecarga de funciones.
hablar también de cómo se logra completar el teletrabajo, preguntar a los empleados cómo trabajan, cuándo se sienten más productivos, con energía y concentrados. También se recomienda pedir a los empleados que compartan ejemplos de cómo han cambiado sus rutinas diarias de manera que les resulte útil. Reconocer que se necesita tiempo sin conexión es también una recomendación muy señalada y con una tendencia muy marcada para hacer bien el trabajo que sí es sustantivo. Además, estos estudios indican que el mejor método para gestionar el personal de teletrabajo es a través de un proceso denominado gestión por resultados, en el que tanto el equipo directivo como el empleado se ponen de acuerdo sobre un mecanismo común de evaluación de productividad. Esto puede incluir la identificación de objetivos, tareas, hitos, y la supervisión y la discusión sobre el progreso del trabajo sin el peso de presentar informes constantemente. La tendencia o la idea es precisamente otorgar al personal que califica para este tipo de flexibilidad esa autonomía necesaria para organizar su trabajo sin que el equipo directivo pues tenga que estar controlando constantemente los progresos. Los empleadores deben tener en cuenta las perspectivas de los trabajadores en relación con los desafíos y oportunidades del teletrabajo, situación familiar, de vida, tipo de función, actitudes, etc. Los trabajadores y sus representantes deben participar activamente en el proceso de adopción de decisiones. Eso es también una recomendación de la OIT, mediante un diálogo social constructivo que podrá adoptar diferentes formas, entre ellas consultas, intercambio de información o de negociación. En definitiva, esta nueva era del teletrabajo requerirá un uso mucho más amplio de un nuevo tipo de gestión que debe estar principalmente basado en la confianza y en la obtención de resultados. Y una nueva forma de trabajar, pues más autónoma, más flexible y mejor adaptada a las circunstancias y preferencias individuales de los empleados. Esta es la información que tenemos recopilada para ustedes sobre esta tendencia y ahora hablaremos de una figura bastante novedosa que es el salario emocional, por lo que invito a Valeria Teodorakopoulos a que les comparta esa información sobre esta tendencia y al final, con gusto, podré atender igual sus preguntas sobre esta materia en particular de teletrabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Muy interesante el tema del teletrabajo y de hecho el tema del teletrabajo deriva al tema que voy a hablar sobre el salario emocional. Antes de embarcarnos en lo que es el salario emocional, que aquí les tengo la definición, que el salario emocional es aquello que abarca todos los beneficios no económicos que permiten satisfacer necesidades personales, la calidad de vida, la conciliación familiar, la formación continua, el bienestar físico o emocional, entre otros. Tenemos que ver de dónde nace este concepto de salario emocional, porque muchos de ustedes podrán ver esta definición y podrán decir en qué se diferencia esto a los diferentes beneficios que ya ofrecen las empresas. Pero el salario emocional está orientado a una condición, digámoslo así, que se llama el burnout o el agotamiento. El burnout o el agotamiento es un factor que influye en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud. Este agotamiento es un síndrome conceptualizado como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo. El burnout o el agotamiento es un fenómeno ocupacional, es decir, no se considera al día de hoy por la Organización Mundial de la Salud como una condición médica. ¿Por qué? Porque se le llama fenómeno ocupacional porque el agotamiento viene únicamente del estrés producido por el trabajo, el lugar de trabajo. Es una condición que se puede caracterizar por tres dimensiones: sentimientos de agotamiento de energía, mayor distancia mental en el trabajo, sentimientos de negativismo o cinismo relacionados siempre con el trabajo y reducción de la eficacia profesional. Por esto que les decía que el agotamiento o el burnout se refiere específicamente a fenómenos de contexto ocupacional, no se refiere
y no lo toma de esta manera la Organización Mundial de la Salud a condiciones médicas preexistentes, sino que únicamente se deriva del estrés del trabajo. Y bastante de este estrés fue producido por el aislamiento, la pandemia, todos estos factores que fueron haciendo que las personas buscaran, eh, digamos, otros beneficios del trabajo que no fuera simple y sencillamente el salario. Es aquí a donde entra el salario emocional, porque el salario emocional es, digamos, un puente de equilibrio entre la estabilidad laboral de las personas y la estabilidad personal. ¿Por qué es importante esta situación? Es importante porque un empleado motivado, un empleado que tenga su vida personal en orden, es un empleado que seguramente va a rendir más en el trabajo y hay muchísimos estudios que así lo prueban. Eh, Hace precisamente 2 años en Estados Unidos se dio un fenómeno eh, que le llaman la gran renuncia, porque muchísimas personas, y esto se dio más en las nuevas generaciones, en la generación de millennials y en la generación Z, muchas de estas personas empezaron a renunciar de sus trabajos buscando mejores condiciones laborales. Y cuando me hablo de condiciones laborales, hablo de condiciones más allá del salario. Entonces, se dio un fenómeno de que a pesar de que había muchas vacantes de trabajo en muchísimas empresas, muchos de los trabajadores no estaban aceptando estos trabajos porque no tenían condiciones o beneficios adicionales. Es aquí donde entra, como les mencionaba, el tema del salario emocional. El salario emocional tiene, digamos, tres características en las que se funda, digamos, son los principales beneficios en los cuales se refleja. Estos son la flexibilidad laboral, los beneficios sociales y los servicios de formación. Como les mencioné previamente, la flexibilidad laboral y el teletrabajo fue algo que dio pie a que se viera muchísimo más el uso del salario emocional en las diferentes compañías, porque muchos empleados, al tener una prueba del teletrabajo durante la pandemia, entendieron de que se puede llegar a una convivencia del trabajo con el teletrabajo o lograr un modelo híbrido, que existen diferentes maneras de armonizar este tipo de situaciones. La flexibilidad laboral es un modelo o normativa de trabajo que consiste en un acuerdo entre la empresa y el empleado para establecer un vínculo que se adapte a las necesidades y objetivos de ambas partes. El salario emocional tiene una característica y particular dentro de la flexibilidad laboral, que es la personalidad del salario. Es decir, lo que funciona para un empleado puede no funcionar para el otro. Y es por esto que es importante darle esa característica personal al salario emocional, puesto que el salario emocional, como les mencionaba, lo que puede funcionar para un empleado puede no funcionar para otro. Entonces, en este tipo de sentido, no buscamos, digamos, establecer una política de teletrabajo que aplique a todos los empleados, sino que el salario emocional busca aplicar un tipo de flexibilidad laboral que funcione para las diferentes necesidades de cada empleado. Es decir, si un empleado necesita tal vez entrar un par de horas más tarde a la oficina por, digamos que se le dificulta por el tráfico llegar a esta hora, pero otro empleado que vive más cerca de la oficina podrá no tener necesidad de usar este tipo de flexibilidad laboral. Entonces, como les mencionaba, el salario emocional viene más a ser un tema personal, un tema que se busca aplicar eh, en el contexto individual para que podamos sacar el mayor provecho de de cada uno de nuestros empleados como individuos dentro de la empresa. Pasamos ahora al siguiente beneficio, son los beneficios sociales, que son toda remuneración no monetaria que reciben los trabajadores de una empresa como complemento a su sueldo por el trabajo desempeñado. Dentro de los beneficios sociales podemos encontrar, por ejemplo, hemos visto en diferentes compañías que existe los días libres, por ejemplo, para poder asistir al médico, un chequeo médico una vez al mes. Existen los beneficios de seguro médico adicional al seguro social que ya se paga. Existen beneficios
diferentes tipos de beneficios sociales que pueden ser otorgados a las empresas. Digamos, componente del salario emocional es el más visto en las empresas, puesto que es el más tangible dentro de los beneficios que otorga el salario emocional, puesto que sí, al ser una remuneración no monetaria, pero al ser un beneficio otorgado al empleado, como les mencionaba, por ejemplo, una póliza de seguro adicional, es tangible y el empleado lo puede notar, digámoslo de esa manera. Entonces, este tipo de beneficios sociales han sido comunes en las empresas y han sido, sin saberlo, han formado parte de lo que es el salario emocional para poder ayudar, como les mencionaba, al equilibrio entre la vida privada del empleado y la vida laboral del empleado. Y otro beneficio en los cuales se refleja el salario emocional son los servicios de formación. Los servicios de formación también son beneficios que ya los hemos venido viendo bastante, que tal vez las personas no saben que encajan dentro de lo que es el salario emocional. Y podemos hablar de que son, digamos, cursos de interés para el trabajador, son ayudas al estudio de los trabajadores, cursos que ayudan a mejorar el clima laboral. Este tipo de cosas las hemos visto, digamos, constante en las empresas, de que son, como les mencionaba, igual con los beneficios sociales, al ser un poco más tangibles, se reflejan un poco mejor y encajan dentro de lo que es el salario emocional, puesto que esto ayuda a la estabilidad laboral, a la estabilidad personal del empleado. Y se puede ver, como les decía, no solo en formas monetarias, sino aquí se puede ver un componente de varias situaciones. En el tema de ayudas al estudio, puede ser modificación de los horarios para que las personas puedan atender, digamos, sus clases, atender los cursos que tengan. Puede ser también cursos para el desarrollo del empleado dentro de sus funciones en la empresa, que es un beneficio tanto para la empresa como para el empleado, puesto que el empleado se capacita y eh, esto también es un beneficio para la empresa. Vamos a hablar ahora del tema por qué el salario emocional es un tanto difícil de aplicar, o digamos el término de salario en nuestra legislación. Esto que en nuestra legislación, si pasamos a la siguiente filmina, porfa. El salario, como ustedes saben, en nuestro artículo 360 y 361 establece de que el salario es todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie. Y entonces aquí entramos, digamos, a la controversia: ¿cómo puede llamarse salario emocional a algo que realmente no constituye salario en nuestra legislación? Y es aquí donde es importante hacer un énfasis en que el salario emocional se le llama salario emocional porque es un complemento al salario, digámoslo, especialmente en nuestra legislación, que no contempla el hecho de que algo no tangible, no en especie, que no sea dinero, sea parte del salario. Es por esto que el salario emocional no puede de ninguna manera venir a sustituir el salario en especie que recibe una persona, y las personas que tienen su salario y el salario emocional, como les mencionaba, serán, digamos, bonificaciones, serán remuneraciones de otro tipo que reciba la persona, pero no contemplan ser sustituto del salario, sino vienen a ser un complemento. Como les mencionaba, el salario en nuestra legislación, pues, es todo aquello que sea en dinero en especie y que implique la retribución de servicios, sea cualquiera la forma, la denominación que se adopte, como las primas, los sobresueldos, las bonificaciones, el valor del trabajo suplementario, horas extra, días de descanso, comisiones o participación de utilidades. Entonces, como les mencionaba, nada del salario, de lo que se otorgue como beneficio, como parte de un salario emocional, puede venir a sustituir nada de lo mencionado previamente, que sí constituye lo que es el salario en nuestra legislación. Y entonces, ahora pasamos al siguiente hecho, el hecho de que si no constituye un salario, como se establece aquí, especialmente que dice: no constituye salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador, las primas, las bonificaciones, gratificaciones, todo lo que no sea para su beneficio ni para subvenir de sus necesidades,
si no constituye salario, ¿cómo lo implemento? Y este ha sido un tema que, y al igual que el teletrabajo, al no tener una legislación específica sobre el tema, tenemos que buscar la manera en la cual podemos adecuarlo a nuestras empresas. Y la mejor manera de adecuarlo es a través del contrato de trabajo, es a través de implementación de una política sobre salario emocional, es a través de incluirlo en el reglamento interno de trabajo. Es decir, existen muchas maneras en las que podemos lograr una armonía entre el salario emocional y la legislación aplicable. Porque como les mencionaba, eh, al intentar que el salario emocional sean beneficios personales para lograr un equilibrio con la vida personal de los empleados, buscamos de esta manera eh, tratar de personalizarlo. Entonces, en ese sentido, sería ideal poderlo acomodar, poderlo establecer dentro del contrato de trabajo con los empleados para poder discutirlo individualmente con ellos y decir, estas son las condiciones que favorecen individualmente a los empleados. Se puede también hacer una política si se busca una manera más general de también armonizar el trabajo con la vida personal de los empleados, lo podemos aplicar a través de políticas y bien también lo podemos aplicar a través del reglamento interno. Y es una recomendación, de hecho, poder establecerlo dentro del reglamento interno o establecer una política o dentro del contrato individual de trabajo, porque de esta manera podemos delimitarlo y podemos manejarlo de una mejor manera, repitiendo otra vez de que al no haber legislación laboral al respecto, en, pueden llegar a existir vacíos en este tema. Entonces sí recomendamos su implementación a través de los métodos que sí tenemos a la mano para poder de esta manera causar una armonía entre los empleado, empleador y el uso del salario emocional. Esto es por el tema del salario emocional y ahora abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a las abogadas Fanny Rodríguez y Valeria Teodorakopoulos por sus presentaciones sobre teletrabajo y salario emocional. A continuación pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos las siguientes preguntas. En caso que el colaborador que ha recibido beneficios no monetarios decida retirarse de la empresa, ¿cómo se deben cuantificar esos beneficios para el pago de los derechos a ser pagados a su retiro? Valeria, diría que este es un tema si, según lo entiendo, es sobre el salario emocional, es decir, algo que no se ha cuantificado. No sé si querés responderla o si no, igual yo te apoyo. Sí, en este caso, por eso es que les mencionaba que recomendamos la implementación de políticas para tener un delineamiento, pero en el caso de que sea algo no cuantificado, como les mencionaba, el artículo establece que las bonificaciones que la empresa eh, otorgue por mera liberalidad no corresponden como parte del salario. Por tanto, este tipo de bonificaciones no deberían de ser tomadas en cuenta en un cálculo de prestaciones si un empleado se retira de la empresa. Gracias, Valeria. ¿Los beneficios o las cosas acordadas sobre salario emocional se deben de especificar en el contrato de trabajo? Sí, nosotros recomendamos que sí se especifiquen en el contrato de trabajo porque esto hace que, como les mencionaba, tengamos un mejor lineamiento de cómo resolver un eventual conflicto deja claras las condiciones para evitar un conflicto o deja claras las condiciones para resolución en caso de que hubiera un conflicto. Gracias, Valeria. ¿Qué ítems son relevantes considerarse en una agenda de una modificación por trabajo remoto? Esa creo que sí es para mí. Un poco abonando a lo anterior, también vemos que la tendencia en el mercado legal laboral para los temas de salario emocional, si bien es cierto, la mayoría de contratos ya están preestablecidos con líneas bien claras, vemos una tendencia también a que todo esto se establezca en políticas
laborales que son de aplicación general para todos los empleados, y lo único que se recomienda es que esa política sea socializada con la población de empleados y que todos firmen digamos que tuvieron conocimiento de la misma, en señal de tener conocimiento y estar de acuerdo, que firmen esa política. Y atendiendo los ítems que deben estar pactados en esa adenda de contrato, creo que como no hay una regulación especial, es importante que se delimite en la manera que sea funcional para ambas partes. Es decir, en este caso, si lo que queremos es que del lado patronal quede claro cuáles van a ser las delimitaciones que van a tener, es importante que se establezca, por ejemplo, si es flexible, si es algún híbrido, o si definitivamente es 100% remoto. Esa creo que sería una de las principales condiciones que se debe establecer. Pero si nos vamos particularmente a lo que la ley establece, y me refiero a este decreto 31-2020 de Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social cuando la pandemia, lo que establece es que se debe establecer las reglas de propiedad, uso y cuidado de equipos. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre es que se le asigna equipos al empleado que estará trabajando en forma remota. Así que es importante delimitar la responsabilidad que hay sobre ese equipo, que sigue siendo herramientas de trabajo. Forma en la que se pagará los costos de interconexión. Creo que eso es muy importante porque sabemos que en la práctica lo lógico es que cada quien tiene su propia interconexión en casa. Podría ser que no, o que no sea suficiente, que digamos la carga o el volumen que necesita de interconexión sea mayor. Entonces sí que debe quedar claramente identificado, por ejemplo, si el empleado asumirá ese costo, si es algo que no requiere un costo adicional y él dispone de esa herramienta en su casa, pues no hay necesidad. Pero si no, sí tiene que haber un parámetro de quién pagará los costos de interconexión. También sobre la propiedad de datos o información transmitida, porque a veces, y esto es general, es información sensible, información que debe ser manejada con cierta confidencialidad. Entonces sí es importante delimitar esos parámetros en esa adenda al contrato. Y también se debe establecer cuáles van a ser los procesos para garantizar el almacenamiento. Habida cuenta que estaría trabajando remotamente, posiblemente no está conectado a la nube de la oficina y servidores. Entonces sí es importante que se establezca cómo se va a garantizar el almacenamiento de esta. Creo que con eso contesto, pero me interrumpen o me repreguntan si es necesario aclarar algo. Muchas gracias, abogada Fanny. ¿El teletrabajo amerita un procedimiento disciplinario especial o se puede aplicar el mismo procedimiento ya establecido en el reglamento interno de trabajo? Qué interesante, porque sí, veremos en la práctica que es complicado aplicar cualquier sanción. Sin embargo, como sabemos, el reglamento interno de trabajo es una herramienta que debe ser autorizada por la Secretaría de Trabajo y aplica en general para todos los empleados indistintamente de la modalidad bajo la cual están prestando los servicios. Así que difícilmente vamos a crear un reglamento interno de trabajo propio para aplicar sanciones y amonestaciones a quienes implementan teletrabajo. Así que si se implementa la misma herramienta, en todo caso tendremos que buscar la manera de que las comunicaciones, las notificaciones, por ejemplo, que se deban señalar para traerlo a una audiencia de descargo, se me ocurre, deba quedar claramente definido. Es decir, un correo electrónico debiera bastar para que el empleado quede notificado formalmente de que debe asistir a una reunión de audiencia de descargos. Así que lo importante va a ser, al momento de establecer los parámetros, quede claramente definido que ese medio de comunicación es aceptado y que no es necesario una nota presencial que deba recibir el empleado, pero se aplica en la misma regulación interna. Gracias, abogada Fanny. ¿Es obligatorio leer y responder mensajes recibidos en el celular, esto fuera de horario de la jornada laboral? Eso es interesante. Yo creo que en la práctica lo que vemos es
que la tendencia es que el celular es una herramienta más de trabajo. Y uno debe delimitar los parámetros. Y cuando digo uno, me refiero a ambas partes. Y por eso creo que en parte de la presentación se hablaba de esas tendencias y de lo que se debe recomendar, respetar jornadas de trabajo. Pero creo que en línea con cada caso particular debe existir, digamos, esas delimitaciones y esos parámetros establecidos en las adendas que se suscriban al efecto. En mi opinión, cuando hay una jornada de trabajo claramente delimitada, todo depende del cargo, porque estamos hablando de que sí, es la persona de IT que normalmente tiene que asistir a los equipos que están trabajando en un proyecto importante y no le aplica jornada de trabajo porque en realidad tiene que apoyar aún fuera horas de trabajo, pues habrán excepciones o habrán puestos de confianza que tampoco les aplica la jornada máxima legal, así que un mensaje en su celular o en su computador normalmente es atendido fuera de los horarios de trabajo. Sin embargo, habrán cargos en los que definitivamente se debe respetar la jornada de trabajo y hay una desconexión que igual es altamente recomendada precisamente para no llegar a lo que nos señalaba Valeria como una tendencia de enfermedad laboral que existe ahora, el burnout, a efecto de que haya una separación entre la vida personal del empleado, su tiempo familiar y el tiempo de trabajo. Pero creo que va a variar mucho dependiendo del cargo y el perfil del empleado. Muchas gracias, abogada. ¿Qué piensan de las empresas que no extienden contratos de trabajo? Pues en realidad es una gran contingencia para la empresa. El que no haya, se presume que siempre tiene que haber un contrato de trabajo, y esto nos referimos a un contrato escrito, pero cuando no lo hay, el contrato existe, solo que es un contrato verbal, y van a prevalecer, digamos, todas las condiciones que el empleado señale que existen, salvo prueba en contrario. Así que la contingencia mayor la tiene la parte patronal de no tener un documento escrito. Gracias. ¿Cómo podemos acondicionar nuestra cultura organizacional a estas nuevas prácticas? Hablando sobre modalidades híbridas o horarios flexibles. La cultura organizacional es, creo que bien, es algo que debe existir. Y sabemos que hay organizaciones que son muy modernas en cuanto a precisamente su modalidad. Sin embargo, creo que para estar en línea con las tendencias, sí se debe crear una cultura organizacional clara, que bien, acepte o no este tipo de tendencias. Pero lo que vemos en la actualidad, y creo que Valeria lo señalaba, es que desde los millennials a estas nuevas generaciones, es cada vez más importante que haya una cultura organizacional que incluya estas tendencias, que incluya flexibilidad, que incluya trabajo remoto. De manera que ellos buscan, o sea, me refiero al nuevo mercado laboral, a los nuevos jóvenes que son el presente y el futuro, buscan que en realidad la cultura organizacional de la empresa brinde este tipo de flexibilidades. Así que yo sí creo que es cada vez más necesario que las empresas, que los patronos entiendan estas nuevas tendencias y lo incluyan en su cultura organizacional. Muchas gracias, abogada Fanny. Si se va a implementar teletrabajo, ¿es recomendable hacer modificaciones al reglamento interno de trabajo de la empresa para incluir este tema? Creo que en el escenario ideal sí, porque es importante. Para mí el reglamento interno de trabajo es de las herramientas más importantes que tiene el patrono a la hora de esclarecer cualquier situación, es decir, de aplicar una sanción, pero no solo eso, sino de tener claramente delimitados los parámetros bajo los cuales se debe regular la relación en el día a día. Es decir, esta herramienta es tan importante que es la que el empleado debe conocer, al igual que el patrono, precisamente para regular la relación. Así que actualizarlo es el escenario ideal. Sabemos que
la Secretaría se toma su tiempo, estamos todavía un poco atrasados con la metodología para revisar estas modificaciones, pero si me preguntan, creo que es la mejor recomendación. Adaptar el reglamento a esas nuevas tendencias si es algo que vamos a implementar en el lugar de trabajo. Muchas gracias, abogada. ¿Cómo plantear una segmentación sana que no origine problemas legales al momento que tal vez un colaborador que no fue favorecido o segmentado en un trabajo remoto y él considere que se le violentan sus derechos al no tener igualdad de condiciones? Una segmentación sana. Yo creo que es complicado porque desde el punto de vista del lado patronal puede ser que un perfil específico de empleado no califica para trabajo remoto y otro sí. Y ahí ya es un tema muy personalizado porque es cuestión de perspectivas, cómo lo ve cada parte. Pero pienso yo, siendo lo más objetiva posible, que si son igual perfil de cargo que desempeñan, deberían de tener la misma oportunidad para tener teletrabajo. Así que esa segmentación debe ser muy cuidadosa en el sentido de establecer parámetros que no vayan a considerarse como violatorios o discriminatorios para uno u otro empleado. Por ejemplo, si es un gerente de recursos humanos y un gerente de otro departamento que definitivamente podrían aplicar a la misma situación de híbrido, debería ser una política que le aplique a los dos por igual y esa segmentación pues no debería ser tendiente a violar lo que podría entenderse como imparcialidad. Perfecto, gracias. Hay dos preguntas similares. ¿Se puede pedir al patrono compartir costos de conexión cuando se hace teletrabajo en casa? Y la otra, ¿se podría considerar el Internet Wi-Fi como una herramienta de trabajo que se debe brindar por el patrono para aquellos de teletrabajo? Sí, yo creo que esa es de las preguntas más recurrentes que hemos tenido, en virtud de que la ley sí es bien específica al señalar que en el contrato de teletrabajo o en la adenda que se suscriba al efecto, debe quedar claramente establecido cuál es la forma en que se pagarán los costos de interconexión. Si lo vemos en general, pues sí, efectivamente el Internet, la interconexión va a ser una herramienta de trabajo, ya que sin ella no se va a poder lograr el objetivo. Así que debe haber un acuerdo. Si desde la parte patronal la idea es cubrir parcialmente los contratos de interconexión, me parece bastante justo en el sentido de que si es una política que desde el lado patronal se va a implementar, creo que es lo correcto. Ahora, también vemos casos en los que es el empleado el que tiene la opción o la alternativa a aplicar voluntariamente a un horario flexible o teletrabajo. Así que yo creo que también, siendo justos con la parte patronal, si es el empleado el que tiene más interés en tener esa flexibilidad y ellos ya cuentan con la interconexión, debería ser, aun y cuando sea una herramienta de trabajo, porque el Código de Trabajo sí nos permite establecer que hayan herramientas de trabajo que son proporcionadas por la parte del empleado, la interconexión podría ser, digamos, una herramienta que queda sobre la mesa a ser considerada dependiendo de las circunstancias. Si es la parte patronal la que está implementando una política de teletrabajo y el empleado en realidad no es el que la buscó, creo yo que el patrono pues sí tiene la obligación principal de proporcionar esa herramienta de trabajo. Caso contrario, que también lo hemos visto, y existe la opción a que sea el empleado el que lo aplique y cuenta con la herramienta a su disposición, también puede quedar establecido de esa manera. Muchas gracias, abogada. ¿Recomiendan establecer en el contrato la obligación de contestar fuera del horario laboral o en políticas internas, ya que muchas veces, dependiendo de la operatividad de la compañía, se requiere la disponibilidad? Sí, yo creo que es bien subjetivo y le voy a dar oportunidad a Valeria después para que amplíe por el tema de salario emocional y cómo se manejan estas nuevas tendencias, pero en mi opinión, yo creo que depende mucho del perfil, como les decía, del cargo que desempeña. Es más, si hoy por hoy no tenemos, digamos, teletrabajo en nuestra oficina, pero
somos un empleado que desempeña cargo de confianza, sabemos que no aplica la jornada laboral. Eso es exactamente igual si estamos haciendo teletrabajo. Así que la diferencia es que no vamos a tener que levantarnos más temprano y tener una hora de tráfico para llegar a la oficina, igual a la hora de salida, pero al ser un empleado de confianza no nos aplica la jornada laboral y debería ser igual en el caso de teletrabajo. Ahora, está la otra situación, que es cuando sí aplica jornada de trabajo y se debe respetar esa jornada de trabajo indistintamente, que estemos presencialmente en la oficina o bien haciendo teletrabajo. Así que depende mucho del perfil. No sé, Muchas Valeria, si tenías algo que agregar sobre esa flexibilidad. Sí, yo siento que, como les mencionaba con el tema del salario emocional, cada vez se va orientando más bien a lo contrario. Las personas van buscando más bien establecer tiempos de desconexión en sus contratos de trabajo como parte de, de una obligación de desconexión, ya que nosotros en nuestra legislación no la tenemos. Entonces siento que más bien el mercado laboral va girando en torno a lo opuesto, que es que los empleados buscan más bien ese tiempo de desconexión versus establecer en el contrato que se debe contestar. Y como decía la abogada Fanny, igual está eh, tenemos la figura de los empleados de confianza, que esto nos da un margen para poder no tener que establecer directamente el contrato de trabajo que los empleados deben contestar fuera del horario laboral y, como les decía, no ir en contra de la tendencia que más bien viene en el otro sentido. Muchas gracias, abogada Valeria. En teletrabajo a 100% cabe el hecho de exigir pago de horas extras. Sí, es que yo creo que hay una mala percepción de teletrabajo con no tengo horario y tengo que estar frente al computador. Sí tiene que haber, digamos, manera de medir esa disponibilidad que tiene el empleado, porque sí tiene una obligación. Y por eso decíamos que las tendencias son muchas a medir más bien la respuesta, la gestión por resultados y no en realidad estar midiendo el tiempo. Sin embargo, aplica exactamente la misma regulación. Si somos un empleado que no le aplica puesto de confianza, entonces le aplica la jornada ordinaria y le solicitan trabajo adicional en horas que ya no son parte de la jornada, le aplica la regulación laboral sobre tiempo extraordinario y deberán pagar horas extras. Así que hay que hacer esa aclaración porque no significa que teletrabajo deja de aplicar la jornada y deja de aplicar la regulación regular. Muchas gracias, abogada. ¿Qué riesgo social, familiar genera el teletrabajo en vista de que ya no hay pandemia? Ese es otro tema que creo que particularmente en Honduras asociamos el tema de teletrabajo con pandemia. Sin embargo, la tendencia mundial viene desde mucho antes al teletrabajo y no está vinculado con el tema de pandemia. Ahora, yo entiendo que la pregunta está orientada en cómo esto nos perjudica si estamos en una situación de teletrabajo 100%. Y eso creo que va mucho con el tema de salud emocional y demás, el espacio que queremos destinar a la vida familiar versus trabajo. No todo el mundo lo puede manejar igual. Creo que cada situación es distinta. Sin embargo, la tendencia mundial es que muchos empleados están prestando teletrabajo al 100% y esto no representa un daño, digamos, para su entorno familiar, ni mucho menos, digamos, saben cómo manejarlo. Ahora, cuando lo queremos establecer forzosamente, creo que sí vamos a encontrar ciertos temas que van a ser de cuidado, en el sentido de que si no es el empleado el que está aplicando a un trabajo que deba brindarse 100% bajo teletrabajo y le estamos imponiendo medidas para que lo preste desde su casa, en donde está el hijo, está el bebé, tiene que atender al esposo, el perro ladra. Habrá muchas situaciones que crean estrés, pero va a ser muy particular de caso a caso. Y por eso creo que sí, debe ser una política
que si se va a implementar tiene que ser atendida con mucho cuidado para identificar el perfil a quien le aplica, a quien le corresponde. Y en el mundo moderno lo que vemos es que es una propuesta que está planteándose desde el inicio, es decir, tengo una plaza en la que está disponible para teletrabajo y el empleado aplica a esa plaza. Y de esa manera, digamos, hay reglas claras desde el inicio. Cuando lo implementamos ya estando en rigor una relación laboral, creo que podemos encontrar situaciones que sí van en perjuicio de la estabilidad del hogar de la persona. Muchas gracias, abogada. Y tenemos la última pregunta. ¿Qué pasa cuando una empresa no implementa un salario emocional? Realmente no hay una obligación para las empresas de hacerlo. Como les mencionaba, el salario emocional únicamente es un complemento al salario. Lo que sí es que el salario emocional, pues, como les mencionaba, abre muchas puertas para lo que buscan las nuevas generaciones en el mercado laboral, porque ya no, las nuevas generaciones no se conforman simplemente con un salario, entonces buscan que este salario también, el salario emocional y estos beneficios estén contemplados también en los contratos, en los reglamentos, para que sea una obligación para la empresa y así ver ellos que no solo es una manera de atraerlos, sino que es una obligación que contrae la empresa y el empleado. Entonces, como les decía, no hay una obligación realmente, pero sí es algo que atrae bastante a los nuevos empleados. Muchas gracias, abogada Valeria. Y con esto cerramos la sección de preguntas. Hemos llegado al final del webinar. Muchísimas gracias a nuestras conferencistas, la abogada Fanny y la abogada Valeria, por su tiempo y por compartir con nosotros su conocimiento sobre tan importante tema, tendencias del mercado legal laboral en Honduras, y por supuesto a Áreas Honduras por haber hecho posible que realizáramos este evento. Les agradecemos nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado. Asimismo, les recordamos que si desean ver nuevamente el webinar, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como AmCham Honduras, donde podrán encontrar todas nuestras conferencias online. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube junto a la presentación impartida. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestras siguientes capacitaciones y conferencias. Sin más, damos por concluido el webinar del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que